¿Están escuchando? Sí, doctora, ninguna pregunta. Ya, ¿ven la clase? ¿Ven el PPT? Sí, doctora. Ya. Bueno, yo sé que es un poco pesadito, ya hemos acabado la clase entonces de introducción a la anestesia, ahora vamos a revisar el tema anestesia general inhalatoria, ¿ya? O sea, gases anestésicos. Son sustancias que van a producir pues la hipnosis, o sea, la pérdida de toda de la conciencia y de las sensaciones, ¿no? En el organismo. Estos gases van a tener un efecto determinado a nivel central, a nivel cerebral, que va a ser causado por la presión parcial del gas dentro del alveolo, dentro de la sangre y dentro del tejido cerebral. Para esto va a depender, esta presión parcial de gas, va a depender de la solubilidad del anestésico en sangre, de la cantidad de anestésico administrado, de la velocidad con que se administre el anestésico y de la potencia del anestésico. ¿Ya? Si ustedes han entrado alguna vez a una sala de operaciones, habrán visto este aparato grandazo, ¿no? Que tiene muchas luces y que funciona con otros aparatos acá que van a ser monitores, ¿no? Entre ellos el BIS y varios monitores que existen acá encima. Esta es una máquina de anestesia, ¿no? La máquina de anestesia, dentro de sus partes, tiene un vaporizador para gases, ¿no? Cada gas que vamos a conocer ahora tiene su vaporizador. Los gases que más usamos actualmente son los derivados del flúor. Y dentro de esos gases tenemos al isoflurane, al sevoflurane y al desflurane. El alotano ya ha sido descontinuado por ser altamente hepatotóxico. El éter ya no se usa por la misma razón. El éter que usó Morton ya no se usa actualmente, ¿no es cierto? Se usan para animales, para anestesiar animales. El éter. El óxido nitroso también hay pocas instituciones usan en el país. El alotano creo que todavía en algunas provincias se debe usar, pero nosotros acá en Lima ya no lo usamos. Isoflurane, sevoflurane y desflurane, derivados del flúor. Alotano también es derivado del flúor. Enflurano es derivado del flúor, pero se ha desechado su uso por ser altamente nefrotóxico y hepatotóxico. Alotano igualmente, como les vuelvo a repetir. Bien, entonces cada uno de estos gases tiene su vaporizador en la máquina de anestesia, donde se va a cargar en estado líquido el gas. ¿Ya? Por ejemplo, este vaporizador que ven que es de color negro con amarillo es de sevoflurane. Entra el oxígeno a este vaporizador porque la máquina de anestesia funciona con una central de oxígeno que la va a activar a la máquina. ¿Ya? Si esa presión de oxígeno baja o aumenta, las alarmas de la máquina van a sonar, avisando que hay déficit de oxígeno o hay mucha presión de oxígeno. Entonces, el oxígeno, perdón, disculpen un ratito. Les decía, entonces, el oxígeno va a entrar con una presión determinada que es entre 40 y 60 kilopascales para activar la máquina de anestesia. Activa la máquina de anestesia y esa presión de oxígeno entra al vaporizador y el gas, bueno, el anestésico sevoflurane en este caso que está en estado líquido, lo va a convertir en vapor por la fuerza o la presión con la que entra el oxígeno. Va a salir una mezcla de gases del vaporizador que va a consistir en oxígeno y sevoflurane, que se va a transmitir a través de los corrugados de anestesia, que son de plástico, de polivinil, y que ustedes habrán visto de repente, son muy parecidos a los del ventilador mecánico, ¿no? Y este corrugado inspiratorio se va a dirigir al tubo orotraqueal que está dentro de la tráquea, y esa presión de oxígeno, de esa mezcla oxígeno-sevoflurane, va a entrar hacia los pulmones.
Por lo tanto, estos anestésicos se van a absorber a través de los pulmones. Ya, a ver, ¿me esperan unos 5 minutitos, por favor, alumnos? ¿Aló? Doctora, está Sí, bien. doctora. 5 minutitos, por favor.
Doctores, no puedo ampliar mi pantalla, no sé cómo puedo hacer. Estoy ahí con la pantalla, no puedo ampliar mi pantalla para iniciar reiniciar. A ver, un momentito, por favor, ahorita lo vamos a hacer, ¿ya? Un momentito. Ahí está. Ya, pero era pero no sé si
No entro a la pantalla. Ya. No está la clase, sí, pero esa no es, no está la clase, no está el PPT. Lo voy a bajar otra vez, a ver, vamos a ver. Ahora ven la pantalla, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, doctora. Sí, doctora. Ya, a ver, vamos a continuar entonces. Ya estamos, ¿por dónde? Acá. Estamos acá. Ya, entonces la mezcla gas, el inhalatorio que habíamos mencionado, en este caso ceoflurane, un derivado del flúor, la mezcla gas con oxígeno va a viajar a través de los corrugados de plástico y van a ir hacia el tubo orotraqueal, y esa mezcla va a llegar con la presión con la que entra del ventilador mecánico al alveolo. Va a alcanzar una presión parcial de gas en el alveolo, que cada vez con el tiempo va a ser mayor, y entonces por diferencia de presiones parciales va a pasar hacia la sangre, al capilar sanguíneo, ¿no? Del venoso al arterial va a conducir la mezcla oxígeno anestésico inhalatorio usado que hayamos elegido, hasta que esas concentraciones en sangre se van a equiparar con las presiones parciales en el alveolo y van a llegar a ser las mismas que en el cerebro, porque la sangre va a transportar esa mezcla. En ese momento en el que se equilibran las presiones parciales de esta mezcla en el alveolo, en la sangre y en el cerebro, en ese momento el paciente entra en inconsciencia, o sea, en hipnosis. Por lo tanto, esta mezcla gas-oxígeno tiene que pasar todos estos obstáculos. Miren, el vaporizador, el corrugado de anestesia, el pulmón, la sangre, hasta llegar al tejido cerebral y producir la inconsciencia. Van a haber algunos factores que van a influir sobre esta presión parcial, como es el flujo de gas fresco, ¿no? La fracción inspiratoria de gas, que va a ser influido a su vez por el flujo de gas fresco, por la frecuencia respiratoria y el volumen corriente. La concentración alveolar, FA, dentro del alveolo, que tiene que ver con la ventilación, porque esta máquina de anestesia va conjuntamente con un ventilador mecánico que va a inyectar a presión el oxígeno con el sevoflurane. Entonces, va a llegar un momento en que esta presión parcial va a alcanzar, por efecto de la ventilación y de la extracción de gas de acá por el gasto cardíaco del corazón, va a transportar todo esto hacia el cerebro, ¿no? Entonces, esta fracción alveolar va a ser influida por la ventilación, por el gasto cardíaco, y la concentración del gas en sangre arterial va a tener que ver también con la perfusión y la ventilación. Como todo fármaco,
el gas también va a sufrir todos los cambios farmacocinéticos que van a ocurrir en este fármaco a nivel del organismo, ¿no? Como todo fármaco va a tener que ser absorbido, distribuido, metabolizado y eliminado. En el caso de los gases, se van a absorber y se van a eliminar por vía respiratoria. ¿Van a tener algún metabolismo hepático? Sí, lo van a tener, pero en menor porcentaje, ¿no? Sin embargo, su pasaje por el hígado hace que traiga efectos tóxicos tan solo a nivel hepático y a nivel renal. Y eso lo vamos a ir revisando poco a poco conforme avanza la clase. Entonces, dentro de los factores que influyen en la presión parcial del gas, habíamos revisado que no solamente tiene que ver el flujo de gas fresco, también la fracción inspiratoria de ese gas, ¿no? Que también esta fracción inspiratoria van a determinar la velocidad del paso o la rapidez con que pase el gas hacia la sangre, ¿no? Igualmente, habíamos mencionado que tiene que ver la potencia, la solubilidad del anestésico en la sangre, la gradiente de concentración entre el alveolo y la sangre y el gasto cardíaco. Esos son factores que también van a determinar la velocidad de los anestésicos con que pasen hacia la sangre. En cuanto al coeficiente de solubilidad del gas, implica el grado de solubilidad del gas dentro del tejido sanguíneo, y no solamente dentro del tejido sanguíneo, también a nivel del tejido cerebral y del tejido graso muscular, ¿no? Mientras menos soluble sea el gas, más rápido va a ser sus efectos, ¿no? Entonces, los gases inhalatorios que más usamos actualmente son los derivados del flúor, que se encuentran en estado líquido y que son el isoflurane, el sebo y el desflurane. El otro gas que todavía está vigente es el óxido nitroso, es un gas muy antiguo, desde la época del éter, ¿no? Pero muy poco usado actualmente. En cuanto a solubilidad sanguínea, tenemos que decir que dentro de estos derivados del flúor más usados, el isoflurane es el que tiene más solubilidad sanguínea que el sebo y que el desflurane. Y habíamos dicho que cuanto más soluble, más lentos van a ser sus efectos, o menos soluble, más rápido van a ser sus efectos. Por lo tanto, tengo que concluir que isoflurane actúa más lentamente que sebo y que desflurane. Igualmente, la liposolubilidad va en relación a la solubilidad, y la potencia que se va a medir del gas, la potencia del gas que se va a medir en concentración alveolar mínima, también va en la misma relación que la liposolubilidad y la solubilidad en sangre de los gases, ¿no? En este caso, isoflurane es el más potente que sebo y que desflurane, ¿no? Y sus coeficientes alveolares mínimos vienen a ser 1.1, 1.7 y 6 para cada uno respectivamente. Entonces, cuanto a la farmacocinética del gas, él va a penetrar a través de los pulmones y luego va a ser absorbido y distribuido a través de la sangre, con la perfusión de la sangre hacia los órganos, ¿no? Ese es el coeficiente de partición tejido, sangre. Esto también, mayor es la solubilidad de sangre, mayor será la captación, por lo tanto, va a demorar en hacer sus efectos, ¿no? Coeficiente o este CAM va a aumentar con la temperatura, si es que hay fiebre, si es que la edad es un paciente joven, va a haber mayor CAM, y con el paciente geronte va a requerir menor CAM, y también con el estado postpandrial, ¿no? Entonces, en cuanto al coeficiente de partición del gas, sangre, tejidos, cuanto mayor sea la liposolubilidad, más lenta va a ser la inducción, ¿no? Los gases, acá tenemos todos los gases que tenemos actualmente, ¿no? Sus coeficientes de partición sangre-gas y sangre-tejido, ¿no? Los que tienen altos coeficientes de partición, ¿no? Como son el isoflurane, el alotano, van a tener efectos más lentos, ¿no?
Y los que tienen menores van a tener efectos más rápidos, tanto para inducir inconsciencia como para recuperar al paciente. Bien, esto ya... en la fase de inducción se va a transferir el gas hacia los tejidos. En la fase de mantenimiento, la gradiente o la presión parcial del gas y a nivel de todos los tejidos va a ser cero, ¿no es cierto? O sea, se va a equilibrar en la fase de mantenimiento tanto las presiones en alveolo, en sangre, como en tejido cerebral. En la fase de recuperación de la anestesia, cuando ya se disminuye, el vaporizador tiene un dial y se disminuye la concentración del gas, entonces va a ir saliendo por vía respiratoria el gas, y no solamente por vía respiratoria, sino también por vía cutánea y percutánea, ¿no? Es por donde se va a eliminar el gas. Como les decía, el metabolismo de estos gases es en hígado, y miren, el que mayor tiene metabolismo en hígado es el alotano, un 15-20% del alotano se metaboliza en hígado, el sevoflurane un 3-5%, y el isoflurane es el que menor metabolismo hepático da, ¿no? El alotano se ha relacionado mucho a hepatotoxicidad, y el sevoflurane tiene menor hepatotoxicidad, pero no quiere decir que no sea hepatotóxico, es mucho menor, pero sobre todo se le ha relacionado nefrotoxicidad al sevoflurane, ¿no? La eliminación es por vía respiratoria, por vía cutánea y percutánea, pero predominantemente vía respiratoria con la expiración. Entonces, conforme pasan las horas de anestesia, ¿con quién me voy a recuperar más rápido? Con sevoflurane y con desflurane, que son menos liposolubles, ¿no es cierto? Tienen coeficientes de partición en sangre y en tejido menores que isoflurane y que alotano, ¿no? Que conforme pasan las horas de intervención quirúrgica, más tiempo me voy a demorar en recuperar, en despertarme, mejor dicho, ¿no? La potencia de cada gas está en relación, como ya había mencionado, al CAM o al coeficiente alveolar mínimo, que se define como la concentración de gas que va a suprimir la respuesta motora en la mitad de los pacientes que son sometidos a una incisión quirúrgica, ¿ya? Y eso va a reflejar la potencia del gas y va a reflejar la presión cerebral del anestésico. O sea, el paciente va a estar inconsciente y no va a haber respuesta motora frente a la incisión quirúrgica, pero no refleja profundidad anestésica, ojo, ¿ya? No va a reflejar profundidad anestésica. Es un efecto cerebral, lo importante es que no va a haber respuesta motora. También hay un coeficiente alveolar mínimo para el 95% de pacientes, que no van a responder con un movimiento de brazo o de pierna frente a la incisión quirúrgica, ¿no? Y eso corresponde a 1.3, el CAM, o el coeficiente alveolar mínimo para cada gas que vamos a ver más adelante. Hay un CAM también de despertar, en el cual el 50% de los pacientes se despiertan frente a una orden verbal o un estímulo, ¿no? Y eso corresponde a la mitad de un CAM. Y hay CAM bar o coeficiente alveolar mínimo del gas para bloquear el efecto adrenérgico frente al estrés quirúrgico, y eso corresponde a 1.5 CAM. La anestesia en plano se consigue con 2 CAM, ¿no? Esto para mostrarles cómo el CAM alveolar mínimo para sevoflurane es el 50% de pacientes, ¿no? El 50% de pacientes que van a ser suprimidos en su reflejo motor con un porcentaje de 2%, que es el CAM para el sevoflurane. Y el CAM para el 95% de pacientes es 2 por 1.3, ¿no? Ese es el coeficiente alveolar mínimo para el 95% de pacientes que no van a responder con respuesta motora frente a un estímulo quirúrgico. Y aquí tienen los CAM para cada gas, ¿no? Sevoflurane es 2, isoflurane es 1.92, desflurane es 7, ¿no? Y eso está en relación también con sus coeficientes de solubilidad en sangre gas, ¿no?
que son mayores para ISO, para sebo, y el menor es desflurane. Los que hacen más rápido perder la conciencia son sevoflurane y desflurane, ¿no? No necesariamente, bueno, son los más usados actualmente, sobre todo el sevoflurane y el isoflurane. El desflurane no es tan usado porque es económicamente muy caro. Hay factores que van a hacer que variemos esta concentración alveolar mínima, como dije, mencioné en determinado momento, ¿no? Pacientes gerontes, pacientes jóvenes, ¿qué vamos a hacer con el CAM? Estos estados, como son la gestación, la acidosis, la anemia, el uso de benzodiazepinas, van a hacer que disminuyamos el CAM. ¿Por qué? Porque ese antecedente aumenta la potencia del gas en esos pacientes. Por lo tanto, hay que disminuir el CAM, porque si no, como el CAM es más potente en estos pacientes, entonces tenemos que disminuir las dosis del anestésico. ¿En quiénes aumentamos la dosis del anestésico? En pacientes muy jóvenes, en pacientes con consumo crónico de alcohol, ¿no? En pacientes febriles, pacientes que consumen cocaína o inhibidores de la MAO, antidepresivos, ellos son más resistentes al gas y hay que aumentar el CAM. Estos son algunos beneficios de los gases que no son inflamables y efectos también contradictorios o secundarios que pueden causar, ¿no?, los anestésicos, y que también vamos a ir revisando más adelante. Algunas propiedades de un anestésico o de un gas inhalatorio que lo harían ideal, ¿no? Y vamos a ver que estos gases en general van a producir muchos efectos a nivel del sistema nervioso central, sobre todo, ¿no? La gran mayoría va a disminuir el consumo de oxígeno a nivel cerebral, del tejido cerebral, ¿no? Miren, sobre todo el isoflurane al 50% y el sevoflurane también disminuye el consumo de oxígeno a nivel cerebral al 50%. El enflurane, el alotano, que ya no se usan, ¿no? Disminuyen la tasa metabólica en un 30% y el óxido nitroso más bien lo aumenta, ¿no? La gran mayoría va a aumentar la presión intracraneana, ¿no? Y van a disminuir la producción del líquido cefalorraquídeo, con excepción del isoflurane, que mantiene la producción del líquido cefalorraquídeo, ¿no? En cambio, desflurane y sevoflurane aumentan la producción de líquido cefalorraquídeo. La autorregulación la disminuyen casi todos, ¿no? Y el óxido nitroso lo mantiene. Bueno, entonces a nivel del sistema nervioso central, nosotros el que mejor perfil tiene para sistema nervioso central de todos estos gases es el isoflurane, ¿no? Porque el isoflurane va a disminuir tasa de consumo de oxígeno cerebral, el tejido cerebral al 50%, eso nos conviene, ¿no? Y va a mantener la producción de líquido cefalorraquídeo y disminuye la autorregulación con dosis mayores de 1 CAM, ¿no? A nivel respiratorio, todos van a deprimir el sistema respiratorio, frecuencia respiratoria, volumen corriente, ¿no? Y sobre todo van a disminuir la actividad intercostal y mantener la actividad diafragmática. Entonces no van a relajar el diafragma, por eso es que tenemos que usar además relajante muscular, ¿no? Todos tienen que ver con el calibre de la vía respiratoria o de la vía aérea. Sí hay. Ya, no hay cierra la puerta, por favor. Todos van a producir broncodilatación, disminución de la resistencia respiratoria, ¿no? Entonces son indicados en pacientes con asma, ¿no? Pero, ojo, disminuyen la actividad ciliar e inhiben el flujo ciliar traqueal, por lo tanto, hay riesgo de complicaciones, sobre todo pulmonares, posoperatorias, estoy refiriéndome a las atelectasias y a las neumonías, por este efecto que producen los gases en general, ¿no? Inhiben el movimiento ciliar traqueal, ¿no? A nivel de la ventilación, todos van a deprimir
tanto la respiración produciendo hipoxemia y van a anular las reacciones frente a la hipercamia y a la hipoxemia. Y van a reducir la capacidad residual funcional, lo que puede estar en relación también con la atelectasia y la neumonía, que se incrementa con este efecto de inhibición del flujo ciliar traqueal, ¿no? A nivel del sistema circulatorio, todos van a producir disminución del gasto cardíaco y depresión del tono nervioso simpático, produciendo vasodilatación, ¿no? Y modifican o redistribuyen el gasto cardíaco, lo hacen menor en hígado y riñones, lo que estaría a favor de la toxicidad hepática y renal, y aumenta el flujo sanguíneo a nivel del cerebro, músculo y piel. Así como hay un descenso del consumo miocárdico de oxígeno, ¿no? Hay una característica importante de alotano y de isoflurano. Bueno, alotano ya no se usa, relaja las arterias coronarias, y el isoflurano va a producir un fenómeno de robo coronario que consiste en descender el flujo sanguíneo a nivel de las regiones que han sufrido isquemia coronaria y aumentan el flujo sanguíneo a nivel del miocardio normal. Entonces todos van a disminuir a nivel cardiovascular, presión arterial, frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, y ojo, son arritmogénicos en diferente grado. Por ejemplo, alotano también, aparte de ser hepatotóxico, es bastante arritmogénico, igual que en flurano, por eso es que ya no se usan, ¿no? Isoflurane, des y ceoflurane pueden producir arritmias, pero muy raramente, ¿no? Y sobre todo van a producir vasodilatación, disminución de la resistencia vascular sistémica, ¿no? El que menos disminuye la resistencia vascular sistémica es el ceoflurane. Y todos mantienen la resistencia vascular periférica. A nivel neuromuscular, lo que van a hacer es solo potenciar el uso de relajantes musculares, porque tienen sus propias propiedades relajantes, pero no como un relajante muscular propiamente dicho. Y pueden precipitar el síndrome de hipertermia maligna, que vamos a ver al final de la clase, ¿no? Al final en los efectos de relajación miometrial que producen los gases, ¿no? Puede redundar en una pérdida de sangre perinatal en pacientes gestantes, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Todos cruzan la barrera placentaria, los gases, y pueden disminuir la presión arterial en el feto, ¿no? Hay que tener en consideración todos los efectos a nivel del músculo estriado y a nivel del músculo uterino, ¿no? Si bien es cierto, van a producir cierto grado de relajación, pero no como un relajante muscular, como vuelvo a repetir, ¿no? Lo que sí van a hacer es potenciar el efecto del relajante muscular. A nivel del sistema hepático, miren cómo la toxicidad con el alotano es alta, ¿no? El isoflurane, el DES y el SEO es menor, mucho menor, no quiere decir que no sean, pero es mucho menor, ¿no? ¿Por qué? Porque disminuyen el flujo sanguíneo en arteria, en vena porta, ¿no? Y en arteria mesentérica, y más bien van a mantener en arteria hepática, ¿no? A nivel renal también van a disminuir el flujo sanguíneo y la disminución de filtración glomerular, y hay una nefrotoxicidad por el enflurano, y lo del ceoflurano está en interrogación, sobre todo por el metabolismo de este compuesto A. Cuando ceoflurane se metaboliza en hígado, se convierte, al entrar en contacto con una sustancia que trabajamos en la máquina de anestesia que se llama calzodada, que tiene la función de captar el CO2 que expira el paciente, cuando el gas, la mezcla del gas con oxígeno, en este caso ceoflurane, es eliminado por la vía respiratoria, va a terminar en la calzodada. Y al ponerse en contacto con la calzodada va a formar un metabolito que conocemos con el nombre de compuesto A. Como se reinhala mezcla de oxígeno con gas fluorado, eso puede precipitar a nivel del riñón y producir nefrotoxicidad.
Faltan hablar sobre desflurane. Desflurane es un gas que rápidamente va a producir inconsciencia, ¿no? Tiene un periodo de latencia muy corto, asimismo va a hacer que el paciente se recupere rápidamente, ¿no? Pero este es un gas que no se puede inducir inconsciencia directamente con la máscara porque irrita la vía aérea, muy irritante de vía aérea y puede producir laringoespasmo, tos, estornudos y salivación. Es mejor dormir previamente con un hipnótico, ¿no? Intravenoso, y luego, si es que quiere usar desflurane, conectar el vaporizador de desflurane al paciente, ¿no? La característica principal del isoflurane, hablando de isoflurane, es su perfil farmacológico, muy indicado en el paciente neuroquirúrgico, ¿no? Sobre todo en el paciente donde exista riesgo de isquemia cerebral, ¿no? Los pacientes que tienen diagnóstico de traumatismo de TEX, entonces en ellos está más indicado usar el isoflurane. Ahora, la característica también que el isoflurane es muy irritante de vías aéreas, igual que el desflurane, por lo tanto no puedo inducir inconsciencia con máscara directa. Le pido al paciente que respire y no va a toser, va a lagrimear, va a ensalivar y puede terminar en laringoespasmo. Entonces, igualmente se usa para el mantenimiento de la anestesia, más no para la inducción, ¿no? Su efecto a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema cardiovascular lo hacen muy indicado para patologías cardiovasculares y neuroquirúrgicas. A su vez, interactúan con beta bloqueadores y con alfa bloqueantes, aumentando el efecto cardiodepresor. Eso hay que tener en cuenta en cuanto al uso de isoflurane. Y bueno, este es el que menos se metaboliza en hígado, ¿no? Y el que menos tiene toxicidad a nivel hepático y renal. El sevoflurane, sin embargo, ha sido muy comercializado y actualmente está en todos los hospitales. Y bueno, como igual que el desflurane, tiene un periodo de latencia muy rápido, rápidamente duerme el paciente, pero tiene una característica muy diferente a los anteriores. Con él no irrita las vías aéreas, entonces más bien provoca broncodilatación, ¿no? Y lo que va a hacer es que nos va a permitir inducir la inconsciencia con la máscara directa en la cara del paciente, ¿no? Le decimos al paciente que respire y va a inhalar sevoflurane y a los 5 minutos va a quedar dormido. Muy indicado en el paciente pediátrico sobre todo, ¿no? En ellos que no debemos punzar las vías periféricas porque los niños quedan traumados, ¿no? Después de las inyecciones, ¿no? Entonces a ellos se les duerme con mascarita de sevoflurane y quedan dormiditos porque la ventaja es que este gas puede ser inhalado sin producir laringoespasmo, ¿no? Lo único malo de este sevoflurane es, como ya habíamos mencionado, el compuesto A, haluro de vinilo, que tiene algún grado de nefrotoxicidad, ¿no? Pero eso depende del tiempo de exposición y de la dosis que se haya dado de sevoflurane. Aquí algunas comparaciones entre todos estos gases derivados del flúor en cuanto a irritación de vías aéreas, y el sevoflurane es el que menos irrita vías aéreas. Teóricamente es el que más va a disminuir la resistencia, o sea, va a broncodilatar, ¿no? Hemodinámicamente, en cuanto a frecuencia cardíaca y presión arterial, ahí están con el isoflurane, ¿no? No alteran mucho la presión arterial ni la frecuencia cardíaca, no así el desflurane, mire cómo sí hace taquicardias y luego bradicardias, no es tan estable el desflurane, en cambio sí el sevo y el iso, ¿no? La actividad nerviosa simpática es más estable con sevo que con iso, ¿no? Y muy inestable con desflurane. Y la ritmogenicidad pues es menor con sevoflurane y con iso que con alotano o des.
Y por último, mencionarles el síndrome de hipertermia maligna, que es una enfermedad hereditaria, exige la condición del gen, que exista el gen en el paciente, que generalmente es de sexo masculino y es paciente joven, ¿no? Una incidencia muy rara y cuya fisiopatología se trata de la acumulación de grandes cantidades de ion calcio en el citoplasma del músculo, ¿no? Al ponerse en contacto con el anestésico general, ya sea gas, actualmente se ha descubierto que no solamente el gas puede producir hipertermia maligna, sino también los fármacos intravenosos y también los anestésicos locales pueden producir hipertermia maligna, ¿no? Entonces, pero hablando de gases, los inhalatorios pueden producir, al entrar en contacto con la fibra muscular, acumulación de calcio en el citoplasma de la célula muscular, lo que va a conducir a una rigidez muscular y por lo tanto esa rigidez muscular va a producir un hipermetabolismo con gran liberación de potasio, taquicardia, ¿no? Y rigidez muscular a todo nivel, va a producir fiebre, temperaturas mayores de 40 grados centígrados, ¿no? Y complicaciones graves que pueden llegar hasta el paro cardíaco, ¿no? El tratamiento de estos pacientes es con una droga conocida con el nombre de drantolene sódico, ¿no? Que es un derivado de la hidantoína, que va a bloquear la liberación de calcio en el retículo sarcoplásmico, disminuyendo así la contracción del músculo esquelético, ¿no? Y el tratamiento también de mantenimiento del paciente que hace hipertermia maligna, que son sondas nasogástricas, sondas rectales, en agua helada, el paciente se transfunde agua helada, el paciente entra a una tina de agua helada para disminuir la temperatura, además de la administración del drantolene sódico. El diagnóstico solamente se hace con la biopsia muscular, ¿ya? Y la presencia de la contracción muscular que se puede ver la gran cantidad de liberación de potasio y concentración de calcio en las células musculares. Bien, ¿alguna pregunta de esto? ¿De la segunda clase? Yo creo que ya están cansados, ¿no, chicos? ¿Hay algunas preguntas, por favor? No, doctora, ninguna, por mi caso. A ver, espero preguntas. Sí, doctora, una pregunta. ¿Qué libro podríamos usar? Sí. ¿Puedes volver a repetir tu pregunta, por favor? Sí, doctora, ¿qué libro podríamos usar? ¿Qué libro? Hay un manual de anestesia de la edición de Massachusetts, el Hospital de Massachusetts, manual de anestesia. Ese pueden consultar para pregrado. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Tienen que haber preguntas. Si no, a ver, esfuércense un ratito.